Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles acerca de cuán confiables son nuestros recuerdos. Generalmente tenemos mucha certeza de aquello que recordamos y de las vivencias que hemos tenido, especialmente aquellas de nuestra infancia. Pero ¿qué tan confiable es aquello que recordamos en el sentido de, ¿será verdad que fue lo que de verdad, lo que realmente hemos vivido? Si en nuestra infancia estaban los buenos, estaban los malos, quienes eran los metidos, ¿no? La tía que molestaba, la suegra o la abuela que no dejaba accionar a mamá libremente, o quizás estaba algún personaje que oprimía a mamá, que pudo haber sido nuestro papá. Quizás recordemos, inclusive a nosotros mismos nos recordemos como caprichosos, engreídos o muy rebeldes. ¿Cuánto de cierto hay en todo esto? ¿Sabías que nuestros recuerdos no son tan confiables? ¿Sabías que lo que recordamos en nuestra conciencia es solamente aquello que ha sido nombrado y por lo tanto lo hemos podido organizar para recordarlo? Pero esto que ha sido nombrado no siempre es lo que nosotros hemos vivido desde nuestro punto de vista. Tema importante. Porque ¿qué pasa? ¿Quién nombra lo que vivimos en la infancia? Generalmente quien nombra nuestras vivencias es mamá. Quien pone palabras a nuestro mundo emocional suele ser mamá. O nuestra figura maternante, ¿no? Que bueno, en la mayoría de nuestros casos quizás es nuestra mamá biológica. O bueno, una mamá adoptiva. O alguien que nos crió en la infancia, que muchas veces puede ser la abuela. O a veces un papá, ¿no? Que se ocupa como de toda la crianza. Pero mayormente esta figura que nombra lo que hemos vivido es mamá. Entonces, ¿qué pasa? Mamá va a nombrar las vivencias, pero desde su propia óptica, desde su propio discurso. Y que muchas veces este discurso es un discurso engañado. ¿Engañado en qué sentido? Engañado en que mamá va a hablar desde sus creencias, desde su propio personaje, que a la vez está limitado por lo que le han nombrado a ella en su propia infancia. Entonces, esto que mamá nombra acerca de nuestras vivencias y de nuestra infancia es lo que vamos a organizar en la conciencia y lo que vamos a ir recordando a lo largo de nuestra vida. Inclusive algunas vivencias pueden ser reales, pero las vamos a recordar desde la mirada de mamá, pero no desde nuestro sentir como la niña que hemos sido. ¿No les pasa que a veces en una reunión familiar se ponen a hablar de recuerdos y de repente un familiar lo recuerda de una manera, tu hermano lo recuerda de otra, tú lo recuerdas de otra y al final todos dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que de verdad pasó? ¿No? Si todos recordamos diferentes versiones de la misma situación. Esto es una comprobación de que aquello que recordamos está teñido por lo que se ha nombrado. Y mamá no nos nombra a todos los hijos igual. A todos nos nombra con diferentes roles, con diferentes responsabilidades y con diferentes etiquetas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir creciendo, organizando la realidad, organizando nuestras creencias, mejor dicho, desde esto que ha sido nombrado. Pero esto que ha sido nombrado la gran mayoría de las veces no coincide con mi vivencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo recordar algo desde mi mente, pero si yo puedo acceder a la emoción que he tenido con esa vivencia, muy probablemente esa emoción sea muy diferente. Pero ¿qué pasa? Como esa emoción que yo sentí en ese momento no ha sido nombrada, yo no la pude organizar y hasta creo que no existió. Y estas son las emociones que vamos acumulando y que vamos eh, enviando a la sombra, ¿no? Porque a la sombra en el sentido de que no las tenemos conscientes, pero son emociones que guardamos en nuestro interior cuando decimos la niña interior herida, ¿no? Todo eso que hemos vivido doloroso, difícil,
de mucho abuso emocional, de mucho abandono. No lo recordamos, pero sí lo hemos vivido. Y sí nuestra emocionalidad lo recuerda. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario acceder a esta emoción y a este vacío emocional que muchas veces no comprendemos por qué tenemos para poder rescatar las vivencias reales que hemos tenido y no lo que nos contaron, no el cuento que nos contó mamá desde su punto de vista, sino nuestra propia vivencia desde nuestra verdadera realidad. Y ahora, seguro que van a decir, y bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, no es tan difícil, no es tan doloroso como a veces creemos. O bien puede ser doloroso, pero sí cuando podemos conectar con lo que de verdad vivimos, trae mucho alivio. Mucho alivio porque nos ayuda a organizar todo eso que en un punto sabemos que está, pero que nunca pudimos validar, que nunca nadie validó, porque nunca nadie nombró. Entonces, cuando eso se organiza en nuestro interior y puede pasar a nuestra conciencia, es como poner cada recuerdo en su estante, ¿no? Cada vivencia en su lugar. Y eso genera mucha paz, mucha tranquilidad, porque por fin puedo comprender quién soy, qué me pasa, por qué hoy en día me cuesta tanto vincularme con mi pareja, o por qué hoy en día me cuesta tanto dar presencia a mis hijos, o por qué hoy en día me cuesta tanto sostener un trabajo o una vida equilibrada emocionalmente, o por qué siento tanta angustia y tanto miedo cuando aparentemente en mi vida está todo bien, todo correcto, ¿no? En la apariencia. Pero claro, no entendemos por qué está ese vacío emocional que todo el tiempo, ¿no? Está ahí molestando y molestando y con cierta insatisfacción y con cierta cosita que no sabemos qué es, ¿no? E inclusive a veces los miedos irracionales que tenemos hoy en día, ¿no? Ustedes fíjense con esta situación de pandemia que hemos vivido todo este año, ya hace un año que estamos, ¿no? Con toda esta vivencia que nunca creímos que íbamos a tener, ¿no? Pero sin embargo, cada uno ha adoptado diferentes formas de enfrentar esta situación. Y a veces cuando esta situación externa, como una pandemia, que bueno, no es una cosa menor, pero no todos la tomamos, ya digo, ¿no? De la misma manera, cuando algo externo nos somete tanto o nos trae tanto miedo, tanta inseguridad, tanta inestabilidad emocional, esto quiere decir que eso venía de antes. No es solamente la situación externa puntual la que a mí me provoca pánico, terror. Inclusive muchos han estado con ataques de pánico, ¿no? Últimamente. Esto no es de ahora. Esto viene de antes. ¿De antes cuándo? De esa vivencia infantil. Si nosotros no tomamos contacto con nuestra niña interior, no empezamos a validarla, no empezamos a darle palabras y nombre a todo eso que vivimos de verdad, desde nuestra mirada y desde nuestro sentir, todo eso que, como les decía antes, enviamos a la sombra porque no ha sido organizado en nuestra conciencia y no recordamos, va a empezar a aflorar en situaciones límite, va a empezar a manifestarse cuando no demos más, va a empezar a revelarse cuando tengamos alguna vivencia crítica. Una vivencia crítica puede ser, hay un mosquito, puede ser una pandemia, ¿no? O puede ser también el nacimiento de un hijo, o puede ser también la muerte de un ser querido. Entonces ahí es como esta sombra a veces encuentra un huequito cuando estamos quebrados emocionalmente, encuentra ahí la rendija para poder asomarse y decir, hey, acá estoy, necesito atención, necesito que me nombres, necesito que me valides, necesito que me recuerdes, que me sientas, ¿no? Esa niña que tenemos adentro sigue esperándote.
¿cuánto tiempo más vas a esperar, vas a dejar pasar y vas a posponer esto de atenderte? ¿Cuánto vas a esperar? ¿O qué vas a esperar para reaccionar? A veces el cuerpo nos habla, desde sus enfermedades, desde sus achaques, desde sus posturas, desde su expresión. Una magnífica forma de empezar a acceder a esa emocionalidad olvidada, entre comillas, es entrar en contacto con el cuerpo, bajar al sentir del cuerpo. ¿Qué pasa cuando entras en contacto con tu cuerpo? ¿Qué pasa si ahora te pones una melodía y moves tu cuerpo y te dejas mover por tu cuerpo? No que tú bailes, sino que te dejes mover por tu cuerpo. ¿Qué mensaje tendrá para decirte tu cuerpo? ¿Qué emociones afloran cuando empezamos a movilizarnos desde lo corporal? Porque si bien nuestros recuerdos conscientes no son confiables, la gran mayoría de las veces, nuestras memorias corporales son auténticas. Todo aquello que hemos vivido y no podemos recordar aquí, nuestro cuerpo lo tiene bien almacenado, lo tiene bien registrado, como así también nuestra emocionalidad. Por eso bajar al sentir del cuerpo nos puede traer mucha información de nuestro mundo emocional genuino, verdadero. Y creo que para dejar de identificarnos con los recuerdos que nos contaron, una buena práctica es empezar a sentir tu cuerpo, bajar al sentir de tu cuerpo. Seguime en las redes para tener más contenido sobre este tema. Voy a estar posteando algunos ejercicios y también algunas actividades que puedes hacer a través del arte terapia para conectarte con tu emocionalidad genuina. Nos vemos.